Bueno, y el presidente Gabriel Boric pidió alcanzar un acuerdo por la reforma de pensiones. Además, desde el gobierno han llamado a tramitar el proyecto que aumenta el salario mínimo. Y vamos a conversar sobre este y otros temas con el diputado de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, que está aquí con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación, Frecia. Muy buenos días. Bueno, diputado, lo decíamos ahí al inicio de la conversación, se cruzan varios temas, porque ayer, y a propósito de un nuevo Día del Trabajador, el presidente llama a la urgencia de discutir prioridades, que es la reforma de pensiones, pero además el salario mínimo, que parece ser algo de mucho más inmediatez, ¿no? ¿Por cuál partimos? Salario mínimo. Salario mínimo, ¿sabe por qué? Porque hablábamos hace un rato con un representante de las pymes y se les va viendo difícil el camino, sobre todo a que da casi el 80% de empleo. Entonces, dice, salario mínimo más iniciativa de 40 horas laborales, aunque sea gradual, es un golpe y ha habido poco diálogo, dicen de ahí, desde ese sector. Vamos por parte. Yo creo que hay que aumentar el salario mínimo, ha aumentado la inflación en Chile y por lo tanto el costo de la vida. Y eso se refleja en que la plata alcanza menos y por lo tanto es del todo justo aumentar el salario mínimo. En ese sentido yo creo que hay que valorar el acuerdo que logró el gobierno con la CUT para este aumento gradual para llegar a mediados del próximo año a 500.000 pesos. Pero dicho eso, al proyecto de ley que presentó el Ejecutivo la semana pasada le faltaba una parte que lo tuvo el año pasado, que es cómo se va a apoyar a las pymes. Entonces, lo que le solicitamos al gobierno, lo aprobamos en general, por supuesto, el aumento del salario mínimo, pero le solicitamos que tuviera el diálogo con las pymes para que estuviera el apoyo explícito en el proyecto de ley, tal como lo estuvo el año pasado. Esto no es nuevo, ¿no? Y por lo tanto el gobierno quedó en hacerlo, probablemente lo presente la próxima semana y nosotros con eso debiéramos aprobar ya el salario mínimo con apoyos a las pymes. Quizás no en la misma dimensión que los gremios de las pymes solicitan, pero sí con apoyo a las pymes. ¿Pero hubo poco diálogo con las pymes, cree usted? Yo creo que un diálogo tardío al menos, porque el año pasado cuando nos llega el proyecto a la Cámara, nos llega con los dos capítulos, capítulo sueldo mínimo y capítulo de apoyo a las pymes. En esta oportunidad llegó solo con un capítulo, llegó solo con el capítulo sueldo mínimo y no llegó con el otro. Nos decían que estaba en proceso. La verdad es que había poco proceso de eso, ¿no? Pero se activó, ya sabemos que se activó, a petición nuestra en la Cámara, el gobierno finalmente activó ello. Sabemos que han avanzado, yo espero que durante la semana eso pueda tener una expresión ya legislativa, lo tengamos la próxima semana, aprobemos el salario mínimo y, para contarle a toda la gente, por ley vale desde el 1 de mayo, así que es retroactivo, si nos demoramos un par de semanas, claro, vale desde el 1 de mayo de todas formas. Ya, y ahora esto en este contexto económico, porque a eso iba en este llamado de sectores de las pymes, que son varios, ¿no? Respecto a tener un diálogo, dice que está a tiempo, aunque sea tardío, decía, bueno, al menos hasta podemos tener en algún tipo de debate, no solamente entre la CUT, que genera menos empleo, que, por ejemplo, las pymes con el gobierno. Y en ese sentido aparece una contracción del crecimiento económico, un 2,1 que finalmente va proyectando que no se viene muy bien, parece, en los próximos meses la actividad económica. Bueno, justamente por eso nosotros señalábamos la necesidad de conversar con las pymes. ¿Qué nos interesa el salario mínimo? Que beneficia a todos los trabajadores, pero si finalmente hay una pyme que producto de esta situación va a cerrar, ese trabajador va a perder el empleo y no va a ser beneficiado. Entonces, al igual que el año pasado, lo que queremos es que se apoye a las pymes para que beneficie a todos los trabajadores de la gran y mediana empresa, por supuesto, pero también de la pequeña y microempresa. Y ese es el sentido del apoyo. Y la verdad que al gobierno le hizo sentido cuando lo planteamos, lo que pasa es que iban un poquito tarde en la conversación. ¿Y por qué cree usted? No sé, eso tiene que contestarlo más bien el gobierno. Pero debe haber una visión desde el yo creo que se fueron quedando, ¿no? Se fueron quedando la conversación con las pymes. Lo importante es que lo retomaron a petición nuestra y que yo espero que en la próxima semana esto esté presentado al Congreso y podamos aprobarlo con los dos capítulos, tal como el año anterior, aumentar el salario mínimo, pero para que beneficie a todos los trabajadores y trabajadoras y no afecte el empleo, también apoyar a las pymes. Esas dos cosas se necesitan. A todo el mundo le hizo sentido, tanto así que se aprobó por unanimidad la idea de legislar y quedó pendiente la etapa más específica a la espera de que el gobierno ingrese el proyecto con el apoyo a las pymes. La reforma de pensiones, ese sí,
no es tan inmediato porque finalmente se ha tratado, ya llevamos varios años con distintas comisiones y bajo distintos gobiernos también. ¿Qué cree que puede pasar con esto de aquí a fin de año? ¿Se podría sacar alguna reforma o por lo menos las bases más sólidas? Yo espero que sí. Yo valoro el llamado al acuerdo que hace ayer el presidente de la República, que dice hay que lograr un acuerdo en pensiones. ¿Por qué creo que es importante? Porque este es el tercer intento que tenemos como país. Las 2 veces anteriores fracasó porque no hubo acuerdo. Ahora el acuerdo exige que todos cedamos, que sea cada uno de los sectores del Parlamento, que también ceda el gobierno. Y me parece que las bases del acuerdo están en la solidaridad. ¿Por qué es importante la solidaridad? Alguna gente nos pregunta, ¿por qué? Si no tenemos solidaridad en el sistema de pensiones, no le va a llegar el beneficio a los actuales jubilados. Si no tenemos solidaridad en el sistema de pensiones, no se va a beneficiar a las mujeres que requieren un apoyo especial porque ganan menos, porque tienen más lagunas y porque el hecho de vivir más se le divide por más tiempo. Entonces, solidaridad es una de las bases, pero no es la única. No, claro, pero no ahí también está una de las radican las grandes diferencias con la propuesta que ha hecho la oposición. Bueno, yo creo que la propuesta del gobierno está bien orientada en los principios, que haya solidaridad, que haya libre elección en el componente individual, que haya heredabilidad. Sin embargo, los instrumentos que ha definido son instrumentos que a mi juicio me parecen confusos y que no ayudan. ¿En qué sentido? Este instrumento de las cuentas nacionales, que es difícil de explicar en 2 minutos, pero básicamente es un registro que lleva el Estado, que no está respaldado por dinero real, como son los fondos de pensiones. Y eso nos parece que es riesgoso porque en el futuro un gobierno de turno puede ocupar esos recursos para otra cosa, recursos que no existen, que son una expectativa, ¿no? Esto ya lo hizo Vigi durante la dictadura, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en España, por lo tanto no es algo que no pase, es algo que pasa. Por lo tanto, a nosotros el instrumento cuentas nacionales, que es este registro, no nos gusta, ¿sí? Y se pueden lograr los mismos objetivos de solidaridad con los actuales jubilados, con los que ganan menos, con las mujeres que propone el Ejecutivo, con un instrumento distinto que es lo que estamos proponiendo en la mesa técnica nosotros. Pero ese es el sentido, es difícil entrar en detalle en el programa, pero ese es el sentido de las conversaciones técnicas, llegar a un acuerdo para mejorar el sistema de pensiones, que mejore las pensiones ahora y que se sostenga en el futuro. Y en eso todos tenemos que ceder. Yo espero que después de las elecciones nos sentemos ya de verdad en la mesa y podamos decir, ¿sabe qué? Este es el proyecto que aprobamos y lo votemos en la Cámara de Diputados. Sí, porque ahí quedaría un semestre para terminar el segundo año de gobierno, que dicen es donde más habría que sacar una agenda que estaba impulsada precisamente desde la campaña, ¿no? Que tiene que ver no solamente con la reforma de pensiones, también la reforma tributaria. Ahí es mucho pedir sacar estos 2 proyectos ejes del gobierno, ¿cree usted? Bueno, yo creo que en esto que estoy concentrado, la reforma de pensiones, podemos sacarla durante el año. Además, es el momento para hacerlo, porque cuando se acercan las elecciones, los distintos grupos se echan para atrás para los acuerdos porque tienen las barras bravas, porque como en los acuerdos hay que ceder, frente a cada uno tiene que ceder, las barras bravas de cada uno dicen, pero ¿cómo está cediendo en esto? Y dificulta los acuerdos. Entonces yo espero que la próxima semana, inmediatamente pasada la elección de consejeros y consejeras constitucionales, podamos estar sentándonos en una mesa para lograr un acuerdo en pensiones. Lo tributario es un poquito más lento porque, necesario por cierto, pero un poquito más lento porque viene precedido de un rechazo, ¿no? Un rechazo insólito, a mi juicio fue un tremendo error, quienes votaron en contra tienen que dar las explicaciones, pero finalmente eso hace más lento el proceso. Yo espero que en lo que es pensiones, en las próximas semanas tengamos ya un acuerdo y si no, que lo pongamos en votación. Porque es que ahora no solamente por el tema de la premura de varios de los proyectos diputados, tiene que ver con la situación económica, pero por otro lado porque hay una agenda de seguridad que es muy exigente y también hay elecciones que ahora sí se vienen el domingo. ¿De qué tanto usted cree que va a condicionar el escenario de negociaciones o de consensos o acuerdos? Le pregunto porque hay mucho pesimismo quizás en el oficialismo de estos resultados y por eso se quiere quizás el Ejecutivo desligar de eso. ¿Cuánto va a costar si es que se pierden estas elecciones desde el oficialismo sacar adelante este tipo de propuestas? Bueno, uno conversa con los distintos parlamentarios del oficialismo y están pesimistas, pero eso se va a saber finalmente el día domingo. Pero esto debería ir en paralelo, porque el acuerdo en pensiones tenemos que lograrlo de todas maneras. Tenemos que lograrlo independiente de los resultados de este. Sí, pero siempre que hay sectores ganadores hay un sartén por el mango, por lo menos así se lee, ¿no? ¿O no cree usted? En el estado de ánimo sí, pero no cambia la composición del Congreso. El Congreso sigue siendo los mismos representantes del oficialismo,
socialismo, los mismos de la derecha, los mismos quienes estamos en la centroizquierda, en fin, seguimos siendo los mismos, no cambia la composición. Pero el pulso ciudadano va de otra manera, se mira quizás con... Sí, hay algo de eso, pero aquí hay un sentido de responsabilidad mayor, que es lograr un acuerdo en pensiones. Eso es necesario, las pensiones en Chile son bajas, hay sistemas que son injustos. El año pasado, ¿cómo les fue a los fondos de pensiones? En general les fue mal. ¿Cómo les fue a la AFP? Ganaron un 77% más. Eso no calza, ¿no? Eso no calza, eso hay que cambiarlo, es parte de la reforma de la reforma de pensiones. Y es por lo tanto necesario reunirse y lograr un acuerdo. Nosotros hemos hablado de temporada de acuerdos. Chile requiere temporada de acuerdos. Tú me mencionabas el tema de la seguridad. Por supuesto en seguridad ciudadana, pero se puede en seguridad ciudadana y también en seguridad social. Por lo pronto en el Congreso funcionan en comisiones distintas, por lo tanto se puede trabajar en paralelo y se puede lograr acuerdo en ambos. Yo creo que es necesario, esperémonos hasta el lunes, martes, miércoles, que pase el estado de ánimo inicial de cualquiera sea el resultado de la elección, y a partir de ello construir acuerdos en materia constitucional, que es lo que estamos haciendo con todos nuestros candidatos del Pacto Todo por Chile, en materia constitucional, pero en cada una de las materias también. Bien, diputado, muchas gracias por haber venido a CNN. Muchas gracias. Que esté muy bien.